Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Si tenemos en cuenta que el confinamiento de la población ha sido la mejor medida que se ha tomado con el fin de detener o al menos ralentizar el avance del coronavirus, según las informaciones de la comunidad científica, y que lo confirma el hecho de que no sean acciones o actuaciones aisladas y sí compartidas por naciones enteras, debería de servirnos en momento tan excepcional para asumir que esta primera confinación de la segunda ola superará la fecha del 9 de este mes, que es el día previsto para la vuelta a la normalidad, y que estamos convencidos dejará paso a otros 15 días. De hecho, es el debate que está sobre la mesa y el tema de tertulias y también de controversias interesadas en desestabilizar el orden establecido. De momento, especialistas y epidemiólogos se decantan por esta opción, pero es fundamental que en esta especie de sínodo o simposio se escuchen otras opiniones, como las políticas y las económicas, que son imprescindibles cuando de detener el país se trata. Los que han apoyado la actual o lo hicieron convencidos de que la necesidad estaba justificada, ya que los números de contagiados, los ingresados en las unidades de cuidados intensivos y la alta ocupación de estos legitimaba el cierre de las provincias y ciudades que más peligro presentaban para ellas mismas y para el resto. Por otra parte, ya sea porque de algo debe habernos servido el confinamiento de marzo o porque percibíamos que la situación no iba bien, hemos aceptado de buena gana esta nueva imposición. De todo esto deben desprenderse lo que nosotros creemos que lógicamente son los beneficios directos que aporta el no salir a la calle, a no ser por causa justificada. Sin embargo, las opiniones más contundentes y realistas confirman que se trata de un tiempo del que se ostentan escasos beneficios y que la continuidad supondría generar una línea de seguridad en la que se basarían las decisiones que deben tomarse para el tiempo de Navidad y Reyes que se nos viene encima. En vista de que la recuperación empresarial en general y del comercio en particular más bien sigue en sus horas más bajas, decidir con la condición de que sean ellos particularmente los beneficiados nos parece no solo una actitud solidaria de agradecer, sino la salvación de muchos de ellos, que llevan soportando esta crisis con un estoicismo digno de destacar. De cumplirse los mejores augurios, desde luego que las ventas de días tan especiales vendrán a devolverles las ganas por continuar, por mantener su negocio soportando los empleos que están a punto de perderse, de no cambiar el panorama. Por todo esto, la necesidad de tomar decisiones coherentes y realistas es ahora más necesario que nunca, ya que nos jugamos demasiado en un espacio de tiempo escaso que, si no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, no servirá de nada. De otra parte, los que están en contra de las luces navideñas en las calles, que suponemos tienen sus razones, quizá no hayan caído en la cuenta de que son tan importantes para generar ilusión y con ella ganas de invertir en la felicidad de los suyos, que el planteamiento deberían hacerlo con menos frivolidad y más realismo. Por ejemplo, ¿qué papel se han reservado ellos y ellas en esta película? ¿Qué tienen previsto hacer con lo que les sobra? ¿O de si las compras las realizarán en nuestro mercado, en nuestra ciudad, o saldrán a buscarlas fuera? Pueden parecer unas acciones intrascendentes, pero al contrario, importan y mucho las previsiones que suelen observar estas decisiones con el único fin de criticarlas, pero al contrario, importan y mucho, insistimos, que responsabilizando de nuestro propio futuro. Por eso, hace unos días, exponíamos a su criterio un detalle que entendimos interesante y que si contabilizamos los apoyos que ha tenido por parte de ustedes, los recuperaremos ahora. Se trata de ¿por qué en vez de criticar al que ensucia la calle, criticamos al que la limpia, quejándonos de que está sucia o mal atendida? Evidentemente, señoras y señores, es solo una frase, pero creemos que encierra tanta enseñanza que convendría que la utilizáramos de vez en cuando. A muchos les costará, pero al final agradecerán los beneficios que les va a reportar.
Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora nos toca la redacción de informativos continuar, ya saben, con este tiempo de noticias que primeramente les presentamos en titulares para reseñar de manera breve los temas de los que hablamos a continuación. Y un asunto destacado tenemos hoy para abordar con el alcalde: la evolución de la pandemia en nuestra localidad, y con una serie de asuntos que tenemos pendientes para repasar la economía, las acciones sociales y bueno, cómo se está abordando en definitiva desde el ayuntamiento la situación de pandemia que vive nuestra localidad y que ha sumado en la provincia 396 nuevos contagios. Hay que decir que la tasa de contagio se ha reducido en nuestra localidad y también el número de casos, pero no sabemos si se trata de algunos más que tendrá que ir actualizando la Junta de Andalucía. Al menos ayer notificaba 8 nuevos positivos en nuestra ciudad. Pues vamos a hacer esto, repasar datos y hablar con el alcalde. Como hacemos cada jornada, vamos a empezar actualizando datos. En el transcurso de la mañana, la Junta sigue mandándonos información, aunque no lo hace de igual manera todos los días. Unas veces actualiza antes, otras después, y un día sí lo hace, otro día no lo hace, y en fin, con esas cifras tenemos también que trabajar con ustedes, lo mismo que con rectificaciones, que sobre cifras que nos da la propia Junta nos hace también para que igualmente nosotros les hagamos llegar esas rectificaciones, que muchas veces que a alguna localidad se le asigna un número de contagios que no le corresponde, luego la Junta rectifica y los distribuye como sea. También les decimos, antes de comenzar con este repaso, porque ustedes nos vuelven a insistir en que tienen conocimiento cuando les decimos que hay 5 fallecimientos por coronavirus en Andújar desde que diera comienzo la pandemia, nos insisten en que hay más y que por qué no los decimos. Tenemos pues la información que ustedes puedan tener, pero una cosa es lo oficial, que es lo que respalda lo que esta casa dice, y otra cosa es lo que sabemos en la calle por ustedes y también por otras informaciones no tan reales que igualmente circulan y que cuando dejan de ser noticia para convertirse en un dicen que han dicho que dijeron, pues se tergiversa todo. Preferimos esperar a la oficialidad, pese a que sabemos que efectivamente en Andújar hay más casos de fallecimiento por coronavirus que los que hasta ahora nos ha notificado la Junta de Andalucía, y que son 5, pero es lo que tenemos. A la espera de que nos actualicen esas cifras, lo que tenemos que decirles es que son 5 los casos contabilizados por la Consejería a través de la Junta de Andalucía. Según estas cifras, nos indicaban que al día de ayer la provincia de Jaén ha sumado 396 nuevos contagios, hay 190 personas más que han sido dadas de alta, que han superado la pandemia, y 4 fallecimientos más, 2 personas en Linares y un caso respectivamente en Castillo de Locubín, Torre Perogil y Bailén. La tasa de contagio en la provincia de Jaén se sitúa al 862%. Hay que indicar con respecto a la tasa de contagio en Andújar que algo ha bajado. Se ha situado en el 831, estábamos en el 856 el día 3. 8 nuevos positivos en Andújar y sumamos 729. Pero también 10 altas más de personas que se han curado. Como les decimos, baja esa tasa de contagio en nuestra localidad, como también ha bajado en Villanueva de la Reina, algo en Mengíbar, en Torre Don Jimeno, en Torre del Campo, pese a que hay casos positivos en estas localidades, como es el caso de Arjonilla, que ha sumado un contagio más, Marmolejo también un contagio más, 2 ha sumado por Cuna, 1 Espeluí, 3 Mengíbar. Le han quitado la Junta un caso de contagio a Lopera, nos había sumado al 3 de noviembre 15 casos, nos ha restado 1. Fuerte del Rey ha sumado un caso más, también ha sumado casos Torre Don Jimeno, pero se aleja de las cifras altas que nos ha venido dando estos días para sumar 9 casos más, o los 7 de Torre del Campo. Linares ha sumado 30 y el caso de Jaén, que añade 91 casos más y también subiendo su tasa de contagio. Pero les decíamos también que seguimos muy cerca los datos de la presión hospitalaria. Ayer la provincia sumaba 33 nuevos ingresos, uno de ellos en UCI, la presión hospitalaria en Andújar, que también empieza a ser evidente, con 29 ingresos y 32 camas. La UJA, por otro lado, la Universidad de Jaén, ha confirmado 48
nuevos casos de COVID entre la comunidad universitaria en la última semana. Pues efectivamente, como les habíamos indicado, hoy vamos a tener un informativo especial y nos acompaña nuestra máxima autoridad, el alcalde de Andújar, don Francisco Huerta. Buenas tardes. Buenas tardes, Paqui. Bueno, hacía tiempo que estábamos esperando el volver a tenerle y ya está aquí con nosotros en unos días en los que la información se ha ido sucediendo de manera rápida. Casi que nos viene a la memoria otras etapas en las que de la pandemia en la que usted nos ha acompañado, que nos decía cómo teníamos que ir adoptando medidas y cambiándolas, y ahora parece que de manera más acelerada son otro tipo de medidas las que se aplican para frenar la pandemia, y estamos un poco a verlas venir y a saber si esto se va a mantener, no se va a mantener, si va a cambiar, no va a cambiar, y cómo lo está soportando el Ayuntamiento de Andújar, que como administración más cercana a la ciudadanía es la que nos puede tomar el pulso de la mejor manera posible a lo que estamos viviendo. Hay una cosa con la que queremos iniciar esta entrevista, señor Huertas, y es que hemos estado durante mucho tiempo hablando de casi la inmunidad de las residencias en Andújar, una inmunidad que ya se rompió en Orpea, y sabemos que a usted especialmente le ha preocupado esta situación. Sí, bueno, nos enteramos porque comunicó la Junta que existía un brote, ¿no? No obstante, como siempre y como viene siendo habitual desde el origen del confinamiento, pues estamos en contacto permanente con diferentes centros e instituciones, entre los cuales se encuentra Orpea, y la verdad es que hemos asistido con cierto desasosiego al incremento de casos que se han ido incorporando con el tiempo, y sin lugar a dudas es una preocupación, ¿no? Ya este fin de semana teníamos la oportunidad de que se nos aceptase ayuda que estábamos ofreciendo, ¿no? Para la desinfección, por ejemplo, de la residencia que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, ayer mismo. Y estamos haciéndole un seguimiento también en contacto con la Delegación de Salud, y nos transmiten que bueno, que dentro de las circunstancias pues los usuarios se encuentran bien atendidos, pero tenemos todas las vistas puestas en las necesidades que puedan tener, y desde luego quiero volver a transmitir desde aquí nuestro ofrecimiento total desde el Ayuntamiento a colaborar en cualquier medida que se nos solicite desde la dirección o desde la Junta de Andalucía. Uh-huh. Alcalde, hay una cosa que nos parece sensata, no sabemos su opinión al respecto, pero hemos visto como, por ejemplo, a Jaén Capital, y lo está demandando la ciudadanía, Jaén Capital, con una tasa de contagio que no llegaba al 500, se le hizo un cribado poblacional, y a otras zonas también de la provincia. Nuestra localidad, que al día 3 ya estaba al 856 de esa tasa de contagio, está demandando también esa petición para que se hiciera algo en este sentido, podamos descubrir al mayor número de asintomáticos posible, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que mantenemos contacto permanente cada vez que tenemos alguna duda o alguna cuestión pendiente con la Delegación de Salud, y tengo que reconocer que cada vez que llamamos a la Delegación de Salud, la Delegada de Salud nos atiende, pero sí que hemos echado en falta a lo largo de toda esta situación, desde el principio del confinamiento, tener una información mucho más exacta, más precisa y más ágil sobre la situación que vivimos en cada momento, ¿no? Como sabrán, las circunstancias van cambiando permanentemente, y nosotros asistimos también a ese cambio en las cifras, que tampoco se actualiza a diario, sino que se van produciendo saltos cada cierto tiempo. Y en la conexión que tenemos con la Delegación de Salud, pues se nos han trasladado los criterios que se están aplicando en las diferentes poblaciones a la hora de tomar medidas adicionales, ¿no? Cada vez que se produce un cambio drástico en las normas aplicables, pues cambiamos de escenario completamente. Estamos hablando de un escenario anterior a la aplicación del nuevo estado de alarma y de las nuevas medidas que puso en marcha la Junta de Andalucía el pasado viernes, y hasta ese día se estaban poniendo en marcha medidas singularizadas por cada localidad que tenía una serie de parámetros descontrolados, ¿no? No es solamente el índice de contagio por cada 100.000 habitantes, sino que se incorporan también índices de contagio por cada 100.000 habitantes en población vulnerable. También otro de los elementos que era necesario o que valora la Junta a la hora de tomar medidas es si se está produciendo transmisión comunitaria o no, y otro es el nivel de saturación en los centros hospitalarios, ¿no? Con esas medidas, con esos criterios sobre la mesa, la Junta de
de Andalucía nos ha trasladado en cada momento cuáles son las medidas que teníamos que poner en marcha, y nosotros pues en conversaciones con la delegación pues nos hemos ofrecido a que si había que tomar más medidas que se tomaran, ¿no? Yo creo que todo eso cambió con la publicación del estado de alarma y la publicación de estas medidas adicionales, en las cuales se confinaron 3 provincias y también las localidades de esas 3 provincias, y se impusieron nuevas medidas de restricción que afectan a distintos ámbitos de actividad, ¿no? Y mantenemos el contacto permanente, pero al fin y al cabo, al margen de las peticiones que podamos realizar, nos tenemos que someter a lo que establezca la Junta de Andalucía en cada momento, y a seguir las directrices y las restricciones que nos marquen, intentar cumplirlas, porque es la administración competente la que tiene la capacidad de tomar decisiones, y yo creo que lo que tenemos que hacer todos en cada momento pues es atender a observar esas normas y esas directrices que nos imponen de la forma más responsable posible. Uh-huh. Bueno, al día de hoy, ¿cómo ve usted la situación con todos los datos que tiene? Bueno, pues a ver, es que es una opinión siempre subjetiva, ¿no? Como la de cualquier persona que pudiera ver la información. Tú ten en cuenta que nosotros no disponemos de más información de la que se publica en la página oficial de la Junta de Andalucía, ¿no? Que cada cierto tiempo va actualizando el número de contactos. Hombre, lo vivimos con preocupación, ¿no? Porque es evidente que se están incrementando el número de casos. Cada vez que se actualizan las cifras tenemos más contagios, y eso nos hace pues ser precavidos y observar las restricciones en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? La verdad es que no puedo ser muy optimista mientras sigan incrementándose los casos, porque a todos nos afecta de una u otra forma, ¿no? Incluso en el propio ayuntamiento pues tenemos casos positivos, que quiero aprovechar también la oportunidad que me dais para trasladar un mensaje de tranquilidad, porque hay un 5% aproximadamente de la plantilla que está contagiada. Las personas que han tenido contacto estrecho también están confinadas, y estamos readaptando permanentemente el personal que tenemos en el ayuntamiento para garantizar la prestación de los servicios con completa seguridad y dentro de la más absoluta normalidad dentro de las circunstancias, ¿no? De hecho, estamos siendo muy cautos y muy precavidos, y cuando las circunstancias lo aconsejan, pues incluso tomamos medidas preventivas, como ahora ha sido el caso del cierre de la Casa de la Cultura, que es un edificio que vamos a limpiar con más énfasis y con más profundidad, en función de las propuestas que nos han hecho llegar los diferentes jefes de servicio, ¿no? Pero para nada es cierto que el ayuntamiento, como se está diciendo por ahí, esté infectado completamente, ni que esté lleno de casos positivos, sino que la realidad que vivimos en el ayuntamiento es pues la que puedan vivir en cualquier empresa, en cualquier colectivo, en cualquier familia. Y lo importante, como estoy diciéndote desde el inicio de la entrevista, es que ante ese tipo de situaciones pues sepamos reaccionar, nos adelantemos, nos anticipemos, reorganicemos los servicios y garanticemos en todo momento que los servicios se prestan con seguridad y con garantía, ¿no? Dicho esto, pues como cualquier vecino, como cualquier vecina, evidentemente conforme los datos van creciendo, pues no podemos más que estar preocupados, ¿no? Y evidentemente todo lo que quisiéramos es que la puesta en marcha de estas medidas que se publicaron el viernes, porque fue el viernes por la mañana casi ya, por parte de la Junta de Andalucía, pues tengan eficacia, sean eficaces y tengan impacto en la curva de contagios que hasta ahora estamos acumulando en Andújar. Uh-huh. ¿Estaría usted por la labor de muchas comunidades autónomas? Se lo pregunto como primer edil, porque se hiciera un confinamiento domiciliario durante un tiempo de unas 2 semanas, como algunos proponen? Verá, es que son cuestiones muy complejas, muy complicadas, y la verdad es que tener un criterio sin tener toda la información es difícil, ¿no? La administración responsable de la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones, porque dispone de toda la información, pero dispone de la información tanto de contagios como de evolución de la pandemia, como también cuentan con el asesoramiento del Ministerio y de los epidemiólogos que en ambas administraciones son los que tienen que poner las medidas sobre la mesa, ¿no? Porque como responsable municipal, pues evidentemente te enfrentas a una disyuntiva que es dolorosa en cualquier sentido, porque por una parte eres consciente de que lo prioritario es la salud y que evidentemente si las medidas no están funcionando tenemos que rebajar la curva de contagios, pero es que no se te puede olvidar la situación por la que están pasando cantidad y cantidad de empresas de este municipio, que cada vez que se establecen
nuevas restricciones pues se ven afectadas, pero todo tipo de empresas, ¿no? Ya ayer me llegaba información de algunas empresas que habían tomado la iniciativa de incorporar de nuevo a personal en ERTE, porque claro, si no se puede viajar entre localidades, pues perdemos la afluencia de muchísima gente de la comarca que tiene en Andújar su referencia para multitud de actividades, ¿no? Entonces, pues es una respuesta que yo no te puedo dar porque no tengo ni la información suficiente, como no la tenemos nadie en Andújar, ni los consejos adecuados por parte de quienes son expertos. Por eso es por lo que hay un estado de alarma y por eso es por lo que están delegadas las competencias en la comunidad autónoma. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir lo que en cada momento se nos dicta, ¿no? Ojalá no tengamos que llegar a una situación de mayores restricciones, y por eso lo que sí hemos hecho desde el ayuntamiento ha sido en todo momento pedir que las normas que estén en vigor que se cumplan y que no nos descuidemos sobre todo en ámbitos muy cotidianos y que podemos darle muy poca relevancia, muy poca importancia, pero tenemos que tener presente en cada momento que el virus sigue ahí y que si hay contagio es porque evidentemente los riesgos existen, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros no nos corresponde opinar sobre cuál sería la mejor medida, porque cada uno tendría su mejor medida, desde luego, pero tiene que tomar las decisiones quien tiene la información, quien tiene el apoyo técnico, el científico y quien tiene la responsabilidad, ¿no? Y nosotros creo que lo que debemos hacer como alcaldes, pues evidentemente garantizar que cada vez que se aplican nuevas medidas, tener informada a la población, pedir responsabilidad, sancionar cuando las medidas no se cumplen, porque para eso tenemos también a policía local, y velar porque seamos lo más estrictos posible en el cumplimiento de las normas que nos dan quien nos las tiene que dar. Uh-huh. ¿Qué le ha trasladado la policía con respecto a lo que ha sido el puente de Todos los Santos? ¿Ha sido la ciudadanía responsable? Pues no me ha trasladado grandes incidencias, ¿no? Ten en cuenta que estamos en una situación en la que no existen prohibiciones expresas. Más allá del toque de queda que empieza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana, el resto de actividades no está prohibida, está permitida con condiciones. Por lo tanto, la movilidad de las personas de nuestro municipio y la de todos los municipios pues está ahí, ¿no? Y está permitida. Y por ejemplo, el fin de semana de Todos los Santos estaba permitido ir al campo, ¿no? Había que hacerlo en grupos de 6, siempre que no fueran parte de la misma unidad familiar, en cuyo caso no había esa restricción. Y si mantenemos las distancias de seguridad, mantenemos la higiene de manos, nos ponemos las mascarillas y tenemos la guardia alta, en todo momento no tienen por qué producirse circunstancias de riesgo, ¿no? De hecho, pues bueno, tampoco ha habido ningún incidente más allá de lo ordinario durante el puente de Todos los Santos. Como bien sabes, nos anticipamos con un dispositivo especial en el cementerio pidiéndole a la ciudadanía que no concentrase las visitas en el día de Todos los Santos, y efectivamente la ciudadanía lo ha hecho así y se ha ido progresivamente visitando el cementerio, se han puesto medidas excepcionales, hemos contado con la colaboración de Protección Civil y todo se ha desarrollado con cierta normalidad, ¿no? Ha habido evidentemente algún comportamiento irresponsable, como desde el inicio del confinamiento, que han sido correspondientemente sancionados, ¿no? Pero no nos trasladan que hayamos vivido ninguna situación especialmente compleja ni ningún incumplimiento masivo e irresponsable por parte de la población. Uh-huh. En definitiva, que siguen haciendo un seguimiento a todo lo que la calle nos está pidiendo que se haga también, porque usted ha dicho lo de la desinfección. Sigue diciendo la ciudadanía que se mantiene el dispositivo, se incrementa el dispositivo, pasa por todos sitios. Nosotros seguimos manteniendo el dispositivo que se utiliza complementado con lejía, que es lo que se utiliza desde que empezamos con el confinamiento. Pero también quiero hacer un llamamiento a que tengamos sobre todo sentido común, ¿no? Evidentemente la limpieza de las calles es importante. Evidentemente desde el principio se aconsejó por parte de las autoridades sanitarias que se reforzara la limpieza y la desinfección en determinados puntos donde pudiera haber mayor riesgo, y eso pues por ejemplo también lo hemos reforzado este fin de semana, incluso en centros que no son competencia municipal, como el hospital, como en los centros de salud, seguimos haciéndolo a diario en la entrada y la salida de los colegios. Estamos incluso, pues te he dicho antes, ¿no?, colaborando con Orpea para desinfectar el interior de la residencia, lo estamos haciendo de forma permanente en los edificios municipales, es decir, ese dispositivo está, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo también somos conscientes de algunas realidades, no es que sepamos mucho de esto, pero progresivamente vamos sabiendo más, ¿no? Y parece
todo parece apuntar a que es una situación mucho más arriesgada la carga vírica que existe en espacios cerrados que el riesgo que pueda haber en espacios abiertos, ¿no? Ten en cuenta que, por lo que dicen los expertos, el contagio por tocar cosas no es muy elevado y, por lo tanto, el riesgo de contagiarse por la calle es muy bajo, ¿no? Entre otras cosas porque nadie va de rodillas chupando el suelo, ¿no? La gente, cuando va caminando con sus zapatos, y cuando llega a casa pues se quita esa ropa y no es una situación, la limpieza de las calles y la desinfección de las calles, que provoca una situación de riesgo extremo. No obstante, llevamos manteniendo ese dispositivo desde el primer día y lo vamos a seguir manteniendo, ¿no? Pero no es una cuestión que nos preocupe tanto como otras cuestiones que quizás no le damos tanta importancia, y si incorporáramos a nuestro hábito diario, pues podría reducir también mucho el riesgo, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la ventilación adecuada de los espacios cerrados, ¿no? Que es algo que estamos poniendo en marcha en el ayuntamiento y que hacemos prácticamente en todos los recintos municipales, y que es una garantía, ¿no? La carga viral es una concentración de virus en el aire, ¿no? Entonces, en el momento en el que se produce ventilación, esa concentración de virus en el aire se difumina. Hay menor concentración de virus, si es que lo hay, en un espacio, y tiene un efecto muy positivo para evitar los riesgos de contagio, ¿no? Pero en cualquier caso, la respuesta es que sí. Seguimos desinfectando con el dispositivo que pusimos en marcha desde el primer día, aplicando el sentido común y reforzándolo en aquellos puntos donde hay mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, la entrada del hospital, ¿no? La entrada del hospital, pues, es una zona donde dentro del edificio, pues, un espacio cerrado donde puede estar presente el virus, y donde la carga viral y la concentración de carga viral en el espacio cerrado puede ser mayor. Entonces, para intentar que esas zonas estén más libres de virus, pues por eso limpiamos esas zonas más sensibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alcalde, todo esto está llevando al ayuntamiento a infinidad de propuestas, de iniciativas que tienen que ver con paliar en la medida de lo posible, sobre todo cómo está afectando a la economía de muchas empresas, con iniciativas que se están llevando a cabo desde que empezara la pandemia. Ha sido noticia en el último pleno, quiero su valoración al respecto. Hubo mucho debate y mucho enfrentamiento con una moción, la del Partido Popular. Ustedes dicen que ese no era el lugar para el debate, que hay unos presupuestos que se está trabajando en ellos y que ese es el lugar donde se debe trasladar. Cuéntele a la ciudadanía de qué va esto. Bueno, yo creo que, verá, el conjunto de la población, de la ciudadanía y el sector empresarial, yo creo que entiende perfectamente los argumentos que les damos, entre otras cosas, porque ellos están viviendo exactamente la misma situación. Todos estamos viviendo una situación absolutamente extraordinaria, y a todos nos gustaría hacer más de lo que estamos haciendo, pero los recursos son limitados. Yo tengo que volver a recordar que desde el principio de esta pandemia el ayuntamiento ha tenido que asumir múltiples responsabilidades que no son ni siquiera de su competencia, y a los que tenemos que aplicar recursos municipales que al fin y al cabo son los recursos de todos los vecinos y todas las vecinas de Andújar, porque el ayuntamiento puede hacer políticas públicas porque tiene ingresos. Si no tuviera ingresos no podría hacer políticas públicas. Por lo tanto, si no recaudamos los impuestos municipales, tampoco podemos apoyar a ningún sector. Es incompatible recaudar menos y ayudar más. Eso es absolutamente imposible. Por eso, la verdad es que yo, siempre que he tenido reuniones con empresarios, con diferentes sectores de actividad, cuando se le traslada este mensaje, ellos lo entienden perfectamente, porque es la misma realidad que está viviendo cualquier empresa. A las empresas se les está cayendo la facturación, quisieran hacer más, contratar a más gente, pero si no tienen los ingresos es que no pueden hacerlo, ¿no? Igual que en la hostelería o en una emisora de radio, le está pasando a todo el mundo, ¿no? Desde que se inició la pandemia, y sobre todo cuando acabó el confinamiento, pusimos en marcha paquetes de medidas muy importantes que quizá pues no hemos comunicado lo suficiente. Algunas veces prefiero pensar que eso es así, porque el esfuerzo del Ayuntamiento de Andújar ha sido tremendo, ¿no? De hecho, yo siempre pongo como referencia que pues tenemos la posibilidad de compararnos con otros municipios de la provincia, y yo creo que un paquete de medidas tan amplio como el que se aplicó en Andújar no se ha aplicado en ninguna población de la provincia. Es decir, hay poblaciones que han optado por reforzar los planes de empleo, hay otras poblaciones que han optado por trasladar subvenciones directas a las empresas, hay otros ayuntamientos que han optado por rebajar los impuestos. Bueno, pero es que el Ayuntamiento de Andújar lo ha hecho todo.
ha complementado los planes de empleo, ha aumentado la cantidad destinada a emergencia social para atender a las personas más vulnerables. Hemos hecho rebajas fiscales e incluso en algunos casos no estamos cobrando los impuestos. Hemos hecho líneas de ayuda directa a las empresas. Es decir, ha sido todo un amplio abanico de medidas de apoyo a todos los sectores para intentar no dejar a nadie atrás dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Además con otras consecuencias también, ¿no? El hecho de que no se está recaudando todo lo que se preveía recaudar por la difícil situación que vivimos todos. Y claro, tú haces al principio del año un presupuesto que tiene 10 de ingresos y 10 de gastos. Si los 10 de ingresos no se cumplen, tampoco puedes hacer los 10 de gastos. Es decir, tienes que gastar menos de lo que tenías previsto, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo del ayuntamiento ha sido titánico y ha pensado absolutamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, verá, algunas propuestas que se hacen por parte de los partidos políticos de la oposición a mí me parecen demagógicas porque ellos también conocen perfectamente la realidad de las cuentas municipales. No sé, hace muy poquito tiempo se nos decía que gastáramos los 2 millones de euros que habíamos ahorrado en fiestas, que los gastáramos en apoyo al sector empresarial. Saben perfectamente los grupos de la oposición, en que en este caso fue el Partido Popular, sabe perfectamente que ni Andújar se gasta 2 millones de euros en fiestas porque no disponemos de ellos. Saben perfectamente que hemos tenido que hacer frente a muchísimos gastos extraordinarios, como por ejemplo el refuerzo de la desinfección, como por ejemplo la desinfección, el refuerzo de la limpieza y la desinfección en los colegios. Tenemos que tener ahora más porteros conservadores para controlar los aforos de las instalaciones públicas. Es decir, toda una serie de gastos que hemos tenido que afrontar también, donde se nos ha ido parte de ese dinero, además del paquete de medidas que pusimos en marcha en junio y en septiembre, ¿no? Entonces, claro, cuando un partido político sabe perfectamente a dónde han ido los recursos, la merma de ingresos que hemos tenido, los impuestos que no hemos cobrado y aún así sigue manteniendo que volvamos a gastar un dinero que saben perfectamente que ya hemos gastado, pues yo considero que eso es demagógico, ¿no? Al igual que nos parecía demagógico aprobar una propuesta de reducción del 95% del impuesto de bienes inmuebles y de la licencia de apertura de forma aislada. Tenemos que aprobar un presupuesto que vamos a presentar en las próximas semanas porque ya tenemos prácticamente el anteproyecto de presupuesto y es evidente, yo creo que más evidente que nunca, que en las circunstancias en las que estamos hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, ver exactamente cuántos ingresos totales podemos tener, porque claro, cuando se dice bonificación del IBI estamos hablando de que el ayuntamiento tenga menos ingresos, ¿vale? Eso es de lo que estamos hablando. Entonces tenemos que conciliar absolutamente todo. Si reducimos ingresos tendremos que ser conscientes de que tendremos menos gastos, pero aún así habrá que hacer frente a dispositivos extraordinarios, aún así se nos pedirá también que sigamos ayudando a las empresas, tendremos que tener más dinero para emergencia social por si volvemos a un confinamiento. Es decir, que es un debate que creo que hay que hacerlo de forma conjunta, viendo el total de los ingresos que preveemos recibir el año que viene y el total de las políticas de apoyo que podamos destinar desde el ayuntamiento a los diferentes sectores de actividad y al conjunto de la población, ¿no? Por eso le trasladábamos al Partido Popular en el debate plenario que en esta ocasión, más que en ninguna otra ocasión, tenemos que hacer ese debate y esa reflexión de forma conjunta y no podíamos evidentemente apoyar una medida aislada que ya de inicio hipotecara los ingresos que vamos a tener en el presupuesto del 2020 y por tanto las políticas públicas que podamos desarrollar. A día de hoy todavía seguimos reuniéndonos con colectivos que nos están haciendo propuestas, lo estamos haciendo con los comerciantes, lo está haciendo el concejal de comercio, esta misma tarde nos volvemos a reunir con los hosteleros y lo que pretendemos es que el presupuesto del año que viene sea una herramienta lo más útil posible al conjunto de la ciudadanía. Por cierto, ahora que ha hablado del sector de la hostelería, ya nos metemos en el invierno. Usted nos adelantaba otra iniciativa para ayudarles que tenía que ver con las terrazas, porque aquí vivimos un poquito de la oportunidad que nos brinda el buen tiempo para disfrutar de las terrazas, pero ahora que llega el invierno, había otra propuesta que planteaban ustedes. ¿Cómo va eso? Esta tarde tenemos reunión con la incipiente asociación de hosteleros que se está creando en Andújar y entre otros temas vamos a tratar ese tema en concreto. Uh-huh. Bueno, a ver si me puede usted aclarar lo de la ITI, porque hablamos de la inversión territorial integrada de unos determinados proyectos. El Partido Popular sostiene que no se pueden ser proyectos de obras, que es algo que repercuta a otro nivel. La ciudadanía anda un poco perdida. Ustedes han hecho una serie de proyectos, de iniciativas que decía el portavoz del Partido Socialista, concretamente que se habían debatido, se habían consensuado, pero lo que nosotros vimos en el desarrollo del Pleno tiene nada que ver con un acuerdo.
No tiene nada que ver con un acuerdo y es algo sorprendente porque hubo una junta de portavoces en la cual nosotros llevamos esas 7 propuestas y la aportación del portavoz del Partido Popular no fue otra que decir que estaba de acuerdo en las propuestas que estábamos presentando, pero que él, si fuera él el que tuviera que tomar la decisión, hubiera concentrado en las propuestas en 1 o 2 líneas de actuación, es lo que recoge literalmente el acta de la Junta de Portavoces, ¿no? Bueno, a ver, yo para empezar quisiera decir que este proceso no ha sido nada transparente. Es decir, nosotros como ayuntamiento hemos tenido una reunión con la delegada del Gobierno en la que se nos traslada el marco de gobernanza y las reglas que deben guiar la aprobación de proyectos y se acabó. Ahí se acabó. De hecho, nosotros habíamos remitido con anterioridad esa reunión porque no sabíamos de qué iba esto. Habíamos mandado una batería de 32 proyectos que considerábamos interesantes para que alguien nos indicara cuáles son los criterios que debíamos aplicar. Una vez que se nos indicó que cuáles eran las directrices que tendrían que marcar los proyectos de la ITI, pues con la documentación a la que nos hicieron referencia presentamos 7 propuestas que consideramos que son todas técnicas, económicas y jurídicamente viables, ¿no? Y que me parece que tienen trascendencia, más que las que se han incorporado en el primer reparto de la ITI de 90 millones de euros, donde va una primera fase de la carretera de Fuerte del Rey, que está bien, que a nosotros nos viene bien que esa carretera esté en condiciones, o el arreglo o la primera fase del arreglo del Hospital Viejo, pero son proyectos que ya estaban comprometidos con Andújar y que donde deberían estar es en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y hombre, si el criterio, bueno, estoy hablando de criterios cuando no hay criterios claros, si ese es el problema, que no ha habido criterios objetivos y en ningún caso se nos ha orientado a cuál debería ser la propuesta que presentáramos, porque desde la lealtad institucional pues se reciben los 7 proyectos de Andújar y se nos dice por teléfono o por escrito, oye, poned más énfasis en este o este tiene problemas o aquel otro resultaría más conveniente, pero eso no ha existido, ¿no? Pero evidentemente a los argumentos que se han puesto sobre la mesa no nos convencen en absoluto, es decir, tienen que ser proyectos que tengan impacto provincial. Bueno, pues no sé, el arreglo del Hospital Viejo no creo que tenga un impacto provincial, a Andújar le viene muy bien, es muy necesario y evidentemente lo recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Pero hubiera tenido más impacto provincial que la ITI se acordara de los sistemas generales del polígono de Llano del Sotillo, de la subestación que la tenemos que construir, de la depuradora que por otra parte está declarada de interés de la comunidad autónoma. Me parece que hubiera tenido mucho más impacto, al menos en la comarca, ¿no? O por ejemplo la batería de iniciativas que estaban contenidas en el plan de dinamización del Parque Natural, que había inversiones en equipamiento de uso público, que era un conjunto de acciones que están consensuadas además con la Diputación, donde intervino la Junta también en su elaboración y que todos hemos reconocido en algún momento del tiempo que son necesarias. Pues estas 2 propuestas fueron las que, en palabras del portavoz del Partido Popular, debiéramos haber presentado. O sea que esas contaban con su respaldo para empezar, ¿no? Después había 5 propuestas más, pero vamos, los únicos que hemos trabajado más somos nosotros, que en lugar de mandar 2 propuestas hemos mandado 5, ¿no? No creo que eso suponga ningún inconveniente. Si de 7 propuestas hay 2 que encajan mejor, bueno, pues cojan ustedes las 2 que encajan más y rechacen la otra. Habiendo en el resto de propuestas también proyectos, yo creo que verdaderamente interesantes, como la inversión en las murallas de la ciudad y la recuperación de la Andújar subterránea, que también podría tener una dimensión provincial, o hacíamos el planteamiento de la financiación de la modernización del riego de la comunidad de regantes del Rumblar, que ya me dirá si tiene impacto o no tiene impacto a nivel provincial, que lo tendría hasta a nivel andaluz. Es decir, creo que todas las propuestas estaban bien orientadas. Desde luego, el argumento de que tiene que ser en suelo público, hemos hecho propuestas que cumplían ese requisito, que tengan impacto provincial, hemos hecho propuestas que cumplían ese requisito. O sea, no entendemos por qué cuando tenemos la Junta de Portavoces lo único que se nos dice es que si fueran ellos mandarían 2 propuestas de 7 y ahora resulta que ni están de acuerdo con las 7 y resulta que todo lo hemos hecho mal, ¿no? Yo creo que para empezar en esas 2, por ejemplo, en las que se manifestaba el portavoz del Partido Popular, que eran las actuaciones del Parque Natural y un conjunto de actuaciones que tenían como objetivo disponer de suelo industrial, donde también se incorporaba el arreglo en condiciones del acceso a Andújar por la carretera de la estación, eran proyectos desde luego compartidos que Andújar necesita, proyectos donde se podía garantizar la disponibilidad de suelo público y proyectos que iban a tener un impacto provincial, ¿no?
A esta altura que estamos del año, todo eso preocupa, lógicamente, pero también nos preocupa el presupuesto, que el presupuesto va a ser... ¿Se está consensuando, se está preparando? ¿En qué momento estamos del presupuesto? Porque estamos a cuánto de que pase por el Pleno y que sepamos cómo se van a ajustar las cuentas de 2021, tan particulares. Bueno, pues si todo va bien, yo creo que tendremos el debate de presupuestos en el mes de noviembre. Como bien dice el portavoz del Partido Popular, ya nos lo avisó en el Pleno, la obligación de presentar el presupuesto del equipo de gobierno, y por eso es lo que estamos haciendo. Ahora, como siempre, en el momento en el que estén los informes técnicos terminados, porque ya el anteproyecto está elaborado, pero ahora tiene que contar con el respaldo de los informes técnicos de las diferentes áreas para que podamos garantizar que el presupuesto cumple la normativa vigente, pues se producirá el correspondiente debate en el que los diferentes grupos políticos van a tener la oportunidad de hacer sus aportaciones, y espero que se abra un escenario de diálogo en el que desde luego por nuestra parte vamos a estar abiertos a recibir aportaciones que sean sensatas y desde el sentido común, ¿no? Un presupuesto muy complicado, evidentemente, porque claro, hay que definir un escenario probable abierto, o posible. ¿no? Un presupuesto abierto, claro, algo así. Un escenario probable o posible, ¿no? Porque claro, para trasladar los aspectos que pueda entender la ciudadanía con claridad, ¿no? Hacemos un presupuesto pensando en que tendremos romería o que no tendremos romería, que tendremos feria o que no tendremos feria, ¿no? Esas dos decisiones simplemente pues suponen un cambio drástico en la elaboración del presupuesto, ¿no? Desde luego lo que sí lo estamos afrontando desde la perspectiva de que lo importante en el momento en el que lo estamos aprobando va a seguir siendo el atender a circunstancias excepcionales, y esa va a ser la prioridad. Vamos a tener que seguir atendiendo a las necesidades de la familia, vamos a tener que seguir atendiendo a las necesidades de trabajo de la familia, vamos a tener que seguir atendiendo a las necesidades de las empresas, y esa va a ser la prioridad. Teniendo en cuenta que hay otra cosa que hemos aprendido también con la pandemia, y es que si te das cuenta, en el ejercicio 2020 hemos hecho 2 modificaciones presupuestarias de importante calado, que nos ha hecho aprender que ante estas circunstancias tú apruebas un presupuesto y que después tienes que ir adaptándolo permanentemente a las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Como eso ya lo hemos aprendido, pues evidentemente la prioridad es apoyarlo con un escenario determinado, que será el de seguir manteniendo el apoyo para no dejar a nadie atrás, y después somos conscientes de que conforme vayan evolucionando las circunstancias pues tendremos que ir haciendo cambios, ¿no? Porque fíjate, no me voy mucho más allá de lo que ha pasado en los últimos 15 días. Uh-huh. Hace 15 días teníamos una situación de relativa calma, teníamos contagios pero no iban incrementándose exponencialmente, no teníamos ningún foco en ninguna residencia, las clases habían empezado con normalidad y parecía que teníamos un escenario que a la vuelta de una semana se ha roto completamente. Totalmente. Escucharemos este año a la oposición decir que no le han dado toda la documentación, que no le ha llegado a tiempo la documentación del Pleno, que le faltan documentos y que por lo tanto no pueden posicionarse. Vamos a intentar que no. No está mal. Que nos dijo usted que en octubre íbamos a tener noticias del seminario. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues te digo que prácticamente la obra está finalizada. De hecho, yo creo que ya en breve se iniciará por parte de la Fundación el trámite de la licencia de inicio de actividad. Quedan pendientes todavía algunos trámites con la Junta de Andalucía. Y lo que sí está es prácticamente te diría que el 98% de la obra está total y absolutamente terminada, ¿no? La verdad es que es un proyecto del que estamos muy orgullosos, ¿no? Porque hemos respetado absolutamente un edificio con unas características estéticas y funcionales envidiables, que era para el que era difícil encontrar un uso viable y que generara riqueza y empleo. Yo creo que el resultado ha sido espectacular, se ha respetado absolutamente las características del edificio y a la vez se ha convertido en una residencia que, como ya sabéis, bueno, pues va a tener en principio 120 plazas, pero una residencia completamente medicalizada desde el primer momento, que es, fíjate si es importante, ¿no? No todas las residencias están medicalizadas y en momentos como este, fíjate lo importante que es, ¿no? Unas instalaciones muy modernas dentro y con una carga histórica muy importante desde fuera, ¿no?
y lo que esperamos es que los trámites que se requieren hasta que tenga toda la documentación para iniciar la actividad se puedan realizar cuanto antes, y tan pronto como se pueda pues tengamos no solamente allí a los 120 residentes, sino a las 100 personas que van a poder tener, que tengan la oportunidad de trabajar allí, y también el impacto que ese centro pueda tener en la economía local, porque sin duda necesitarán también proveedores y empresas que les atiendan, ¿no? Claro, las directas y las indirectas, que luego va a ser muy interesante. Alcalde, pues le dejo los micrófonos de Radio Andújar para que se dirija a la ciudadanía, que estamos en momentos muy particulares y sabemos que siempre ese consejo y esas palabras oportunas son bien recibidas. Bueno, pues a ver, yo para empezar quisiera trasladarle a todos los vecinos y vecinas de Andújar que, como cualquier otro vecino, como cualquier otra vecina, entiendo perfectamente las circunstancias y las situaciones que están viviendo, que somos conscientes de la dificultad del momento, que todos tenemos incertidumbre. Y que lo que no podemos perder es la esperanza, ni podemos dejar caer los brazos, ni podemos vivir con miedo. Entonces, la mejor receta es que en cada momento seamos responsables y cumplamos con las normas y las directrices que en cada momento están en vigor. Nosotros hemos intentado desde el ayuntamiento siempre estirar las cosas hasta el máximo para que no dejemos a nadie atrás, tanto en la aplicación de las normas como en los recursos que tenemos por parte del ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que el mejor mensaje que podemos dar es un mensaje de eso, de esperanza y del convencimiento de que si hacemos las cosas bien, esto también lo superaremos. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.